El libro de Isaías. Nace de pie la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías. Capítulo 6. Bienvenidos también los que nos ven en vivo. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. ¿Están? Dice la palabra del Señor: el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria, dice el Señor. Tome asiento. Dios es bueno. Demasiado bueno. El año de la muerte del rey Uzías. Uzías era un rey. Punto. Vi al Señor excelso y sublime. Y Isaías siendo profeta. Por cierto, profetizaba. Pero no había visto a Dios. Y cuando un profeta habla sin haber visto a Dios, escuchado a Dios o haber sido enviado por Dios, la profecía no se cumple. ¿Están aquí? Uzías era un rey. Y quizá uno de los reyes con más bendición o más provisión. Uzías era un rey que obedecía a Dios. Pasado. Uzías era un rey que seguía el legado de su padre. Pero Uzías falló. Antes de hablar del tipo, vamos a hablar de Isaías. Isaías era un profeta que, por cierto, hablaba lo que Dios decía, pero antes de Isaías tenía que morir a algo. Y dice que de la muerte del rey Uzías vio al Señor. Cuando Uzías muere, él ve a Dios y entonces es ahí donde sus profecías se cumplen. Por eso Isaías es uno de los profetas que dice que nacerá el Emanuel. Por eso el Isaías de este que vamos a hablar hoy fue el que dijo que el Emanuel nacería de una virgen, y los sacerdotes de la época no le creían y mandaron sacarlo. Porque alguien que escuche o haga lo que Dios pide, es ahí donde la gente va a decir que está loco. Pero Isaías hablaba cuando no conocía a Dios. Cuando muere Uzías, es ahí donde muere lo que tenía que morir en Isaías para él ser el profeta enviado por él, o sea, por Dios. Y Uzías representa la clase de persona altiva, soberbia, prepotente, orgullosa, que se enaltece sola,
Usías representa el orgullo, la vanidad, la desobediencia en un momento. En Segunda de Crónicas, la palabra de Dios nos habla del rey Usías, para que la lea en su casa. En el capítulo 26 y capítulo 27, para que lo lea. Y hoy preste atención. Usías es un rey. Contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones. Usías tenía todo. Dice la palabra que el total de los jefes de familia era de 2600 y que eran guerreros valientes. Pero en el capítulo 26, verso 16, es ahí donde empieza. Dice que sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Se vuelve arrogante porque tiene. Y ahí es donde Dios prueba el corazón. Dios tiene que probar el corazón cuando tú no tienes y también cuando tienes, para saber qué tan obediente tú eres a su palabra, para saber qué tan ministro tú dices ser, para saber qué tan seguidor tú te haces llamar de Dios. Aumenta el poder y entonces él se vuelve arrogante. Y quizás tú no tengas poder, pero puedes tener unción y seas arrogante. Y vas a ser quitado, ya fuiste quitado hace rato y no te has dado cuenta. Por eso los enfermos no se sanan. Por eso los cautivos siguen cautivos. Por eso tu palabra cuando la lanzas es muerta. Por eso tus predicaciones no le gustan a nadie. Por eso cuando hablas la gente dice: ¿y quién es este para que me corrija? ¿Están aquí? Porque cuando hay arrogancia, termina solo como Usías. Después de ser un rey, muere lejos, muere solo, está aislado porque le dio lepra en la cara. Por haber desobedecido, porque decía: voy a quemar incienso, no me importa el que se oponga. Porque cuando viene la arrogancia, usted ya no quiere escuchar a Dios, sino escuchar lo que usted cree o piensa que Dios le dijo sin haberle dicho. ¿Están aquí? Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Y él, en vez de haber salido para que Dios lo honrara, se enfureció, dice el verso 19. Quien tenía en la mano el incensario listo para ofrecer el incienso, pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. ¿Están aquí? Porque cuando usted no escucha lo que Dios quiere hablarle al pueblo, usted es arrogante. Y Dios no es arrogante. Cuando Dios va a hablar a través de alguien, Él lo usa. Él le pone el mensaje y Él pondrá las palabras que se tengan que decir. Pero estamos llenos de gente que está predicando lo que piensa predicar, mas no lo que Dios manda.
Dice la palabra del Señor que el tipo se quedó aislado. Porque dice, el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte. Y tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Imagínate que tú seas elegido por Dios, pero tu desobediencia, tu arrogancia por pensar que tú eres Dios, te lleva a que Dios te quite lo que un día depositó en ti. Y que ya tú puedas orar y digas, pero yo oro y nada se da. Es porque Dios hace rato te dejó de ver como su ungido. Es porque Dios hace rato te dejó de usar. Es porque Dios hace rato te sacó. Porque a Dios no le gusta la arrogancia. Y arrogante no es solamente el que desobedece, sino el que se hace pasar por un ungido de Dios. Arrogante es aquel que dice Dios me dijo cuando Dios no le ha dicho. Arrogante es aquel que hace lo que Dios no le ha mandado. Arrogante es como el que derrama aceite porque cree derramar, mas no porque Dios le dijo unge ese lugar. ¿Están aquí? Y le estoy llevando a estos textos bíblicos porque no me gustaría que ninguno de nosotros por la arrogancia perdiéramos lo que Dios nos regaló. Espero que acá no haya alguno que ya lo haya perdido. Y si lo perdió, pues bueno, algún día Dios volverá a confiárselo. Pídale a Dios y medite en la predicación que le estoy comentando. Y ahí usted va a pensar si un día fue arrogante, si un día dijo que Dios le dijo sin haberle dicho, entonces sea ahí, arrepiéntase. Y dígale, Señor, si es tu voluntad, úsame de nuevo. ¿Están aquí? Porque cada uno de ustedes sabe si le falló, si fue arrogante, si lo comprometió sin él haber dicho nada. ¿Están aquí? Por eso cuando muere la arrogancia, Isaías puede ver a Dios. Por eso cuando muere la arrogancia, Isaías entonces ve que dice la palabra que los serafines lo rodeaban. Por eso cuando Isaías deja que Uzías muera, y cuando Uzías muere es cuando Isaías entiende que él tenía que morir a muchas cosas que habían fallado. ¿Están aquí? Porque dice la palabra, entonces grité, verso 5, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Están aquí? En este momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Porque quizá Isaías no entendía que había pecado en él. Isaías se entera que hay pecado en él, no porque él lo dijo, sino porque uno de los que envió del cielo Dios le dijo. ¿Están aquí? Esos serafines viene y coge algo y le dice, tu pecado ha sido perdonado. Y ahí Isaías reconoce que falló. ¿Y cuánta gente no quiere reconocer su error? Cuando eso pasa,
Cuando eso sucede, cuando se le reconoce el pecado, es ahí donde fluye la mano, la profecía de Isaías. Es ahí donde entonces Isaías podría profetizar muchas cosas y dar muchas señales, como la señal del Emanuel. Cuando les dice: nacerá de una virgen, mujer virgen, pura, sin haber sido tocada, el Emanuel. Y es muy difícil que lo creyeran en aquel entonces. ¿Cómo una mujer sin tener contacto humano va a quedar en embarazo? Para que las señales de Dios se demuestren a través de ti, tenés que hacer conforme Dios quiere. Y la primera cosa que tenés que hacer es no ser arrogante. Si Dios no te ha elegido, no digas que te eligió. Si Dios no te ha llamado, no digas que te llamó. Si Dios no te ha enviado, no vayas. Si Dios no te ha dicho que digas, no digas. Y si Dios no te ha mandado a tocar, no toques. ¿Se fueron? Para que usted vea las señales como Isaías cuando decía y sucedía. Deje la arrogancia. A Uzías los sacerdotes le dijeron: no queme el incienso, y él mejor se enojó. Eso quiere decir que cuando usted le diga no prediques más todavía, no se enoje, no predique. Porque lo están salvando de que usted sea desechado del altar de Dios. Uzías fue desechado y nunca más pudo volver a servir hasta su muerte. Murió solo y aislado. Por eso cuando Dios te corrija o cuando Dios te ponga un alto en el camino, detente. Porque hay de aquel que se enfurece cuando Dios se corrija. A Uzías le vino lepra por desobediente, por arrogante, por soberbio, por altivo, por no escuchar. ¿Están aquí? Necesitamos de eso que le pasó a Isaías. Esos carbones encendidos que se posen en los labios y en la lengua de mucha gente que está comprometiendo a Dios cuando Dios no ha dicho, cuando Dios no ha hablado, cuando Dios no le ha enviado. Cuando haga cuenta usted ser tocado con un carbón encendido en sus labios ahora, le arde hasta lo más profundo, le molesta, te quemas, te duele, no sé qué puedas sentir, pero eso es lo que se necesita ahora. Porque hay gente que está comprometiendo a Dios en lo que Dios no ha enviado, en lo que Dios no ha dicho. ¿Están aquí? Hoy me escribía alguien, me decía: Freddy, ¿usted cómo le hizo? Usted declaró una sanidad en alguien en esta tierra. Estoy hablando de Manizales. Y yo hace poco, si Dios me usa, yo oré por alguien similar y la persona se empeoró. Lo único que le dije fue: ¿Dios te envió a que oraras? No, Freddy, yo sentía orar. Sí, tú sentías. ¿Dios te puso el sentir? No sé. Y le dije: cuando Dios no envía, no vayas. Cuando Dios no diga, no hagas. Y por eso quise hablarle de este texto bíblico del rey Uzías, que es el mayor ejemplo, para que entendamos que si queremos servir es agradar a Dios,
y no al hombre. Es escuchar de Dios y no del hombre. Es servir a Dios cuando Él dice y no cuando el sentir del hombre cree. No le digas a nadie Dios te sanó, porque lo estás comprometiendo. Si Dios no te ha dicho, dile que está sano. ¿Están aquí? Dios, yo he visto que Dios ha sanado a muchísimas personas. Y nunca le digo a la gente gracias a mí, no, dele gracias a Dios. Hay gente que me ha dicho, porque estos días alguien de Caldas me escribía y me dice, usted le dice cosas a mucha gente y a mí nunca me ha dicho. Si no te digo, es porque Dios no te ha enviado a decir todavía nada. ¿Están aquí? Si yo me pongo a decirte lo que Dios no ha dicho, Dios queda del mentiroso y yo quedo en vergüenza. Y por ende yo no voy a decir lo que Dios no ha enviado a decir. Y por eso yo no voy a hablar lo que Dios no ha enviado a que hable. Y por eso no voy a ministrar a quien Dios no me ha enviado a ministrar. Y por eso no voy a ir a lugares donde Dios todavía no me ha dado la orden de salir. ¿Están aquí? Por eso cuesta la obediencia. Que vaya usted de camino por carretera y que Dios le diga a usted para dónde va, quién lo envió. Usted tiene que devolverse, no llegar al lugar, porque ahí es donde Dios te prueba. ¿Viniste por mí o viniste por tu emoción? ¿Están aquí? Dice la palabra, sí, Freddy, pero es que por cada enfermo que oremos, Dios dijo que Él lo sanaba. Claro está. Claro está. Pero si Dios dice, si Él no ha dicho, no digas ya Dios te sanó. Ustedes saben lo que le sucedió al cantante que falleció, Julio Melgar. Todo el mundo le profetizó que Dios lo iba a sanar. Y solo un pastor le dijo que iba a morir. Y se cumplió lo que ese pastor dijo. Los demás, ¿por quién hablaron? ¿Por Dios o por la emoción? Por la emoción. Y si usted se pregunta a usted mismo, cuando yo predico ¿por qué? ¿Por Dios o por la emoción? Usted mismo tiene que preguntarse. Como tiene que preguntarse cuando yo danzo, ¿por qué? ¿Por Dios o por la emoción? Cuando hablo en lenguas, ¿hablo por Dios o por la emoción? Porque es aquí donde está otra diferencia. Y voy a tocar el don de lenguas. Para usted hablar en lenguas, primero tiene que haber sentido y escuchado al Espíritu Santo. Porque no se puede hablar en lenguas y decir, más tarde viene el Espíritu Santo. Entonces sus lenguas son diabólicas, no espirituales. Usted no puede empezar una oración en lengua sin que la presencia de Dios haya sido clamada. Esto para que aprendan. Las lenguas se hablan cuando se siente la conexión. ¿Están aquí? Cuando usted siente la corriente y usted dice, wow, aquí está la presencia del Espíritu Santo. Y entonces es ahí donde las lenguas se activan. Y para usted hablar en lenguas, aún estando en la presencia, primero tiene usted que estar en silencio. Porque hay que escuchar el Espíritu Santo. Porque Él es el que habla. ¿Están aquí?
Quiero que aprendan hoy. Quiero que aprendan. Porque mire lo que le sucedió a Uzías por arrogante, por no querer escuchar. Porque le molestaba cuando los sacerdotes le decían: es que usted no fue enviado, fuimos nosotros los consagrados para esto. Y él mejor se enojó. En las cosas de Dios uno no puede ser conforme uno quiere, sino conforme Dios elige. Por eso les digo, en las cosas de Dios no hay afán. Esto no es para el que más corre, sino para el que sabe esperar. Freddy, pero es que ya tengo 70 años y Dios no me ha usado. Tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Y quizá en el último año Dios te pone a predicar. Deje el afán. Porque el que vive de afán desagrada a Dios. El que vive a la carrera desagrada a Dios. Entonces le pasa lo del rey Uzías. Venga, ¿usted cómo dice que yo mandé decir si yo no le he dicho? ¿Usted cómo le dice a alguien: espíritu, sal de él, si yo no estoy contigo? ¿Usted cómo expulsa demonios si yo no lo he enviado a expulsar demonios? Porque usted todavía no está preparado hasta que usted suelte su propio demonio. ¿Están aquí? Por eso examínese. Y tienes que decirle: Señor, yo quiero más preparación tuya. Porque no quiero que me pase lo de Uzías. Miren lo que le pasaba a este hombre cuando Jesús le dice a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Un tipo de la ley que escribía la ley no sabía ni qué era nacer de nuevo. Es que el hecho de escribir o leerla no quiere decir que ya sé. Es que si no ha llegado la unción, todavía no hay preparación. ¿Están aquí? Es ahí donde tenemos que tener claridad a lo que Dios quiere. Razón tienen muchos cuando dicen: no, yo no voy a cantar, no, yo no voy a orar, no, yo no voy a predicar. Eso es bueno, porque aunque no habían escuchado esta enseñanza, pues entonces alguna revelación deben tener. Yo no oro porque todavía no estoy preparado, o no predico porque no me siento capaz. Y eso es bueno. Que no se porten como Uzías. Listo, vamos a hacerle, para luego no decir cosas que Dios no manda a decir. ¿Están aquí? Voy a hacer una pregunta y espero me la respondan. No la hagamos. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Y él dijo: ve y dile a este pueblo. Pero ¿sabe cuándo lo envía? Cuando él deja la arrogancia de Uzías. Cuando él dejó la arrogancia de Uzías. Porque ahí dice: y entonces oí la voz del Señor. ¿Y cuándo la oyó? Cuando él le dice: tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Cuando él reconoce que ha fallado. Cuando no él, sino que un serafín, un ángel, viene y le dice: has pecado, has fallado. Aparecen dos cosas. En la muerte del rey Uzías vi al Señor, pero cuando él borra mi falta y borra mi pecado, él me envía. Cuando yo dejo morir la carne y vivo en el espíritu, puedo ver a Dios.
¿Están aquí? Cuando yo dejo el pasado y puedo vivir el presente espiritual, puedo ver a Dios. Y la palabra verlo es ser ungido de Él, ser lleno de su presencia. ¿Están aquí? Isaías, un profeta. Un profeta que lo único que dijo en el capítulo 60: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Pero en el capítulo 61, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y a libertar a los prisioneros. Pero para él poder hablar eso, tenía que morir a lo que Usías era: arrogancia. Arrogancia. Freddy, es que Dios a mí ya me dijo. Freddy, es que Dios a mí ya me reveló que soy su ungido. ¿Qué revelación, Laura? Mostrar algo. Marina, ¿qué revelación? Presentir. ¿Qué revelación, don Alberto? Mostrar las cosas como son, como van a ser. Mostrar cómo son, cómo van a ser. Revelar. ¿Qué revelación, Luz Dari? Cuando Dios le revela algo, puede ser hasta en un sueño, cuando Dios lo manda. Puede ser en un sueño. Sí, puede ser también en un sueño. ¿Qué revelación, Ana? Cuando algo que está oculto sale a la luz. Cuando algo que está oculto. Marlene, ¿qué revelación? Es como mostrar, sí, como mostrar, pero por ejemplo, en esa revelación, o sea, dos o tres personas tienen que, Dios les muestra primero, pues como a dos o tres personas, a alguien. Mostrar. ¿Qué revelación, Luis? ¿Qué revelación, Isabela? Todas las anteriores. Porque vea, porque Daniel tuvo revelación en sueños y escritos en la pared. Por ejemplo, en Daniel, Dios le revela un sueño que ni el mismo rey se acordaba que lo había tenido. O sea, algo que nadie sabía, solamente Ahora, ¿de dónde viene la revelación? Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu. Dios siempre va a enviar algo o alguien para que revele. Como el sueño que yo le dije a usted, que tuve con usted, y que lo veía que como que le entraban unos rayos. Pues yo sé que ese sueño fue Dios revelado. Y esos rayos eran de colores muy bonitos. Y yo decía, wow. La revelación viene del Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién le revela el Espíritu Santo? Al que Dios elige. ¿Quién? Al que Dios. al que está ungido, al ungido, ¿A que Dios elige al ungido? ¿A quién más? que tiene la gracia. Al que tiene la gracia. ¿Quién más?
doy cuenta que tengo revelación? Que tiene esa comunión con el Espíritu. Que tiene esa comunión. ¿Cómo me doy cuenta que tengo esa revelación? La revelación del Espíritu. Sin don. ¿Cómo me doy cuenta que la tengo? Esa es. ¿Por qué? Porque ve cosas, porque cuando... Por eso, pero ¿cómo me doy cuenta que la tengo? No sé, porque cuando las describe pasan, ¿no? Bueno, cuando se cree, cuando se está convencido de lo que Dios le está... Cuando hay, Convencimiento. cuando usted se convence de ello. Ahora venga la cosa. No porque usted tuvo un sueño, tuvo revelación. Porque es que el diablo también actúa a través de sueños. Claro. Si no, entonces cuando tienen los sueños mojados, te lo puso Dios. Es un espíritu que te estaba abusando. Yo no volví a soñar así. Sí, hay muchas cosas que... Entonces por eso, es que yo tengo el don, pero en los sueños, ¿sí? Pero hoy me levanté hasta húmeda por un sueño que tuve. ¿Y con quién soñó? No, mi papá me tocaba y mi abuelita. Son espíritus que te estaban abusando. En lo médico, en lo psicológico, en lo psiquiátrico, te van a decir, eso es normal, es un estado del cuerpo que no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. No. Es un espíritu que te están abusando. ¿A quién le revelaba a Dios a través de los sueños? A José. Pero porque venía una revelación y él sabía que era de Dios, porque había comunión con él. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, jamás vas a tener revelación. ¿Están aquí? Pero Dios me ha revelado que ore mucho por Julano. No es que ores por ese Julano, es que Dios te está poniendo ese Julano, pero es para que ores por ti. ¿Están aquí? En este caso, como... Voy a ponerle un ejemplo. Tengo el sentir de orar por alguien que está enfermo. Lo he tenido en la mente todo el rato. ¿Será que voy? No. Es que el sentir no es para que ores por ese fulano. Sentir es para que ores por ti mismo. Pero entonces, ¿por qué me pone ese fulano? Porque quizá tú tengas la misma enfermedad del fulano. ¿Tú no te has dado cuenta? Pero Freddy, ¿cómo así? Si a mí no me han descubierto nada, no hay que descubrirlo. Porque hay enfermedades del diablo que no han sido descubiertas. ¿Cuánta gente se ha muerto y nunca el médico supo de qué? Y le hicieron estudios toda la vida y nunca supo de qué, pero siempre estuvo enfermo. ¿Están aquí? Revelación no es, Freddy, algo me pasó así de reflejo y entonces entendí. No, eso no es una revelación. Porque es que el diablo también te pone de reflejo cosas. ¿Están aquí? Freddy, es que yo vi detrás de Julano una sombra negra que lo cobija. Sí, pero ¿qué clase de sombra? Porque es que la sombra de Pedro puede estar en él sanándolo. ¿Están aquí? No, es una sombra maligna. Pero es que Pedro sana con la sombra. ¿Están aquí? O es que cuando usted va por ahí, por la calle, usted si lo asusta la sombra, pero es que yo sentía una sombra delante de mí, no era la mía. Pero ¿quién va contigo? Puede ser Dios. No todas las sombras son malas, por eso le digo, pilas con las revelaciones. Pilas con eso. ¿Están aquí? Puede que tú sueñes, pero no todos los sueños son como los sueñas. No todos los sueños son reales.
Alguien me hablaba de Manizales, el papá y el hijo, y me decía, Freddy, tuve un sueño. Y ambos tuvieron sueños similares y me decía el chico, Freddy, soñé, a mí toda la vida me ha dado miedo los cementerios y más donde hay crucifijos, pero soñé que estaba en el cementerio y el crucifijo debajo de la tierra, muy bonito él, perdí el miedo, pero cuando salí algo así, volvió a tener miedo. Fue un sueño bonito, Freddy vi el Cristo, hermosísimo, sí, mi hijo. ¿Y sabe qué significa eso? Que hay un entierro que les pusieron. Y ellos pensando quizá, uy, qué bonito sueño, vi al Cristo. No viste a nadie. No viste a nadie. Alguien te tiene enterrado haciéndote cosas, jodiéndote la vida. ¿Sí me hago entender? ¿De dónde viene la revelación? Del Espíritu Santo. O como el sueño que yo me morí. Y usted se murió. Y todavía sigue respirando. ¿Están aquí? Amén, amén. Nosotros tenemos que saber cuándo Dios nos revela, porque si no, entonces estamos siendo como el rey Usías, arrogantes. Y por la arrogancia seremos quitados. Y por la arrogancia seremos desechados. Y por la arrogancia perderemos lo que un día Dios nos dio. ¿Están aquí? ¿Usted sabe qué más es arrogancia? Arrogancia es perder la fe, es dudar de Dios, es desconfiar de su presencia. Arrogancia es pensar que si yo hablo de Dios, mañana desconfíe de su voluntad. Esa gente será desechada. Porque no se puede hablar de fe cuando has demostrado perder tu fe. ¿Se fueron? Amén. Yo no les voy a traer aquí temas que Dios no ponga, ni les voy a traer aquí revelación que Dios no revele. Por eso les estoy hablando hoy de esto, porque muchos están flaqueando en la fe. Y por eso en la invitación les dije, el que cree en el coronavirus, quédese en su casa. ¿Están aquí? Porque el que busca de la palabra de Dios no puede agachar la cabeza ante lo que está pasando, porque la palabra de Dios ya la ha revelado todo lo que está sucediendo. Por tanto, nosotros tenemos que estar con la cabeza en alto. ¿Se fueron? El día que yo les diga por 40 días no nos vamos a reunir, es porque alguno de nosotros le declararon esa cosa. Y eso para proteger al resto. Pero por lo tanto, nosotros seguiremos firmes porque eso lo dice la palabra de Dios. Lo que Dios está haciendo con lo que hoy está pasando es para que la gente deposite su fe en Él. Y la fe está depositada en el coronavirus. Nadie piensa en Dios. Aférrense a Dios. Confíen en Dios. Y esperen en Dios. Pero si usted quiere ser elegido y no desechado como Usías, demuestre que lo que usted habla lo cumple. Si yo hablo de fe, demuestro mi fe. Si yo hablo de sanidad, demuestro que estoy sano. Si yo hablo de libertad, demuestro que estoy libre. Así me duela, así sienta lo que sienta, yo sigo firme, esperando en Dios. Si no, no hable de fe, hable de otra cosa. ¿Están aquí? No puedo hablar de que Dios sana a un enfermo cuando yo no creo en mi propio milagro. Entonces hable de otra cosa. No puedo decirle a la gente deje de pecar cuando yo sigo pecando. Hable de otra cosa. ¿Están aquí? Hable de cosas que en realidad Dios le mande a hablar. Pero no hable de cosas que en realidad usted con sus actos está demostrando lo contrario. No quiero que ninguno sea desechado. Y vuelvo y le digo, si hay alguno desechado, pídale a Dios que vuelva a llamarlo o a ungirlo. Pero si Dios vuelve y lo hace, no sea arrogante. Y el día que Dios lo corrija, acéptelo con amor. Escúchelo con amor, porque todavía hay profetas en la tierra
¿Están aquí? Dios dijo, hey, falta una semana y poquito para que esto se acabe. Y yo lo he creído porque yo dije 2 semanas. ¿Ya va media? Falta una semana y poquito. Y yo confío en ello, porque yo lo declaré como Dios mandó a declararlo. Y así todos los días salga en el periódico más casos, más casos, más casos. Son los que en unos 5 días estarán escasos. Eso se va a acabar. Aquí no ha habido el primer muerto. Y porque en China dijeron que se murió el uno, el otro, todo el mundo empezó a decir peligroso. Pero aquí puede matarte más fácil el dengue. La contaminación de esta ciudad. Pero como la gente, ay, es que de esto. Pero nadie dice, en el mundo el que se vuelve a Dios, Él le dará vida eterna. A eso sí no lo dice. Busque de Dios y Dios no dejará que ninguna plaga toque su morada. Eso nunca lo dice. Confíen en el Señor. Aférrense a Él. Hoy nosotros estamos acá porque aceptamos el reto, porque escuchamos el llamado y porque queremos estar aferrados a Dios y si sabemos que con Él nada nos podrá tocar y nada malo nos va a pasar. Él dijo que caminaríamos sobre serpientes y escorpiones. ¿Y cómo Dios le dice a la gente? Caminarán sobre serpientes y escorpiones. Pero entonces porque hay contaminación, no hay coronavirus, no voy al encuentro. De pronto se me pega. No. Se te pega estando aislado de Dios. ¿Están aquí? Aíslese de Dios y mañana va a estar contagiado. Oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Para entender lo que Isaías dice ahí, tenés que tener revelación. Y esa revelación viene por ese envío de Dios. ¿Están aquí? ¿Qué le diría Isaías al pueblo cuando el pueblo le preguntaba, ¿y qué quiere decir con que oigamos pero no entendamos? ¿Con que miremos pero no percibamos? ¿Qué quiere decir eso? Alguno de los enviados aquí que lo explique. Pero es que Él le dice, eso lo dijo el Señor, que aunque les hablaran, no iban a ver, porque no iban a entender, no iban a entender. Y aunque les muestren y miren por lo que está pasando ahora, a la gente no quiere entender, así oyen y son como con los oídos tapados. Y así ven. Pero escuche lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios no dice, oigan bien, pero no entienden. No, la palabra de Dios les dice, y le dijo al profeta, oigan bien, pero no entiendan. No les dijo, oyen, pero no entienden. No, oigan bien, pero no entiendan. O sea que, miren bien, pero no perciban. o sea que no debemos hacerle caso a todo lo que dicen. Lo que nos hagan, lo que nos muestran, hagámoslo los ciegos. O sea, ¿De qué estaba hablando Dios ahí? A ver los enviados, ¿de qué estaba hablando Dios? Él está hablando de que es tiempo de escuchar con los oídos espirituales, de que era tiempo de ver con los ojos espirituales, de que era tiempo de hablar con la lengua espiritual. ¿Están aquí? Y ahí también entra la parte donde se le da discernimiento precisamente a Isaías para que no se deje engañar. Ahí es donde... ¿Y dónde vino?
cuando Él muere a la arrogancia. Tus dones nunca te van a llegar mientras sigas siendo arrogante. Tú nunca vas a ser un servidor de Dios de verdad, verdad, mientras no hagas conforme Dios envía. ¿Se fueron? Freddy, ¿por qué cuando dice envíame a mí? Tenía que estar muy convencido, pues ya tenía toda la... Él ya tenía. Porque ya Él profetizaba, Ajá. pero no había querido soltar lo que lo tenía atado. O sea, cuando somos desobedientes, Él quería seguir a Uzías, cuando dudamos, porque pensaba que Uzías era el ungido, solo por ser rey y por tener todo. Pero no había ni siquiera reconocido el pecado, el que estaba equivocado, y que lo que profetizaba no era todavía lo de Dios. ¿Sí me hago entender? Y cuando eso pasa, es ahí donde dice Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí es donde Él dice: he aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Porque Él dejó morir todo lo que a Dios no le agradaba. Y cuando deja morir lo que a Dios no le agradaba, era eso: dejaré de profetizar lo que Dios no me ha dicho que profetice. Dejaré de hablar lo que Dios no me ha dicho que hable. ¿Se fueron? Porque es que en el verso 5, en capítulo 5, verso 8, Él maldice a los explotadores. Pero venga, ¿por qué los maldice si todavía Dios no lo había enviado? Isaías empieza a ser el profeta de Dios cuando muere Uzías, cuando murió la arrogancia. Y entonces cuando muere la arrogancia es que Dios te diga: vas a morir a todo y vas a servirme solo a mí. ¿Se fueron? Porque yo le hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a que Dios les diga van a morir a todo? Y morir a todo es van a dejarlo todo. Usted dejará su casa, usted dejará su esposo, usted dejará sus hijos, usted dejará lo que tiene de dinero, usted dejará lo que recibe por Él. ¿Están aquí? Es que morir a Uzías, es soltar eso. O es que Isaías, por donde iba, llevaba su recua. No, él iba Isaías andaba solo. solo. Isaías andaba solo. Isaías no llevaba escuadrones, Isaías no llevaba a nadie. Cuando Dios le dice, y cuando Él le dice: heme aquí, envíame, listo, vaya, mijo. Pero haga conforme yo envío, conforme yo hablo, conforme yo ordene. Y no se preocupe que yo le doy comida, hospedaje, vestido. ay, mi hijo, entonces nosotros sí nos faltamos. ¿Están aquí? Yo no digo a nadie, porque en verdad, Dios sabe que... Ahí está, pues, la palabra. No, Dios sabe que todavía nos falta. Por eso les digo, dejémoslo todo. Y vuelvo y les hago esa invitación: déjenlo todo. Déjenlo todo. Déjenlo todo. Si un día usted quiere decirle a un enfermo: yo en el nombre de Jesús lo declaro sano, y que ese enfermo en realidad a los días le diga: oye, estoy sano desde ese día, suelte la arrogancia y déjenlo todo. ¿Están aquí? Al rey Uzías no le gustaba que de pronto le dijeran eso. Y quizá como el rey Uzías todavía hay muchos que cuando les dicen hay que dejarlo todo, piensan en otra cosa. No, yo no soy capaz, no, yo no lo dejaré. No, entonces nunca lo voy a servir. Una persona que en realidad quiera servirle a Dios no piensa eso, sino que dice: Señor, lo dejaré todo. Porque vuelvo y les digo de todo corazón, por más que ustedes me digan: Freddy, yo sí lo hago, yo sé que no lo hacen. Ustedes no se irían un mes a una misión
sin olvidarse de su gente. Porque cuando usted se va a una misión y a usted lo llama, rompió la cabeza, usted ya se quiere morir. Se devuelve. Se le bloqueó el mensaje, me tengo que ir, se le rompió la cabeza. Deja la mitad de la prédica, no, yo termino de predicar y luego me voy. Ya cumplí con la predicación, ya tengo que irme. Yo me regreso cuando ya atendí la gente, ya puedo hacerlo. Y si Dios me pone en el camino a alguien más, listo, toca quedarnos, nos quedamos. Pero mientras ya no haya nadie más, ya puedo partir tranquilo. Y puedo ir entonces a atender el problema. ¿Están aquí? Si usted es de los que va a una misión a 5 o 10 cuadras, y usted lo llaman porque fulano de tal medio se raspó la rodilla, usted ya se quiere morir, vámonos, va. Tampoco califica todavía. Porque es dejarlo todo. Si se abrió la cabeza no se va a desangrar, por ahí no se le salen los ojos a nadie. Porque entonces ¿dónde está mi fe? No que Dios cuida de los míos. Entonces ¿por qué me desespero? ¿Por qué no espero en Dios? ¿Por qué no confío en Él? Le quiero servir pero a medias. Le quiero servir a medias. No. Dios no necesita que usted le sirva a medias. O usted se lo da todo o no le dé nada. ¿Cómo quieren que Dios los use para sanidad o para libertad? Si usted es de los que no le gusta cuando Dios le corrige, si usted es de los que no le gusta cuando Dios le exhorta, si usted es de los que no le gusta cuando Dios quiere traerle una enseñanza para no desecharlo del ministerio del altar, ¿están aquí? ¿Cómo queremos servir a Dios, ver los enfermos sanos, los cautivos libres, la gente diferente, si usted ni siquiera quiere cambiar para Dios? Para usted ser el Isaías del capítulo 7, que es mostrar la señal del Emanuel y decir, hay una mujer virgen que va a traer al Emanuel. ¿Cómo es eso? Y que la palabra se cumpla y aparezca una virgen y nazca el Emanuel. Usted necesita tener esa comunión con el Espíritu Santo. Y para tener esa comunión con el Espíritu Santo es dejarlo por Él. ¿Están aquí? Yo sé por qué se los digo, yo lo he vivido. No le he dicho a la gente, le nacerá el Emanuel, pero le he dicho a la gente, está en embarazo. Por cierto, hoy está dando a luz la chica de la cual se le profetizó el bebé. Hoy está naciendo esa palabra profética que el año pasado se dio. Y que todavía me pregunto, ¿cómo escuchaba yo un corazón y decir hay alguien en embarazo y saber que era ella? ¿Están aquí? Por eso les digo, apasionense por el Espíritu Santo. No anhelen ser como Freddy, porque ustedes nunca van a alcanzar como Freddy es. Anhelen más que eso. Anhelen más que eso. Para que Dios te dé, para que Dios ponga, para que Dios haga. ¿Están aquí? Por eso él dice en su verso 13 en el capítulo 7, entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Y cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Quedará abandonada. Es que entonces sea ahí donde la palabra se cumplió cuando el profeta Isaías soltó la arrogancia de Usías. Y cuando tú sueltas la arrogancia, tú dices, yo no quiero ahora servir, yo solamente quiero recibir. Porque recibiendo estaré aprendiendo y Dios me seguirá preparando para el día que me envíe.
Vuelvo y le digo, no tenga afán por predicar, no tenga afán por cantar, no tenga afán por expulsar demonios, no tenga afán por orar, no tenga afán por eso. Para eso no hay afán. Prepárese. Deje que Dios lo haga, que Dios lo pula, que Dios lo moldee y al final es el que lo envía. ¿Están aquí? Hay lugares donde yo no voy. No porque no quiera, sino porque todavía no siento que Dios me envía. Hay visitas donde no voy porque no siento de Dios ir. Y mientras Dios no me diga ve, mientras no tenga el respaldo de que Él va conmigo, no voy. ¿Están aquí? Pero en el capítulo 9 y terminamos. Él dice: a pesar de todo no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegrarán ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernarán sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Porque un niño nos es nacido y un hijo se nos fue dado. Y ahí se cumple lo que Isaías había dicho: nacerá el Emanuel. Pero él lo dijo, ese Emanuel que llevará sobre sus hombros todo peso de culpa y pecado. Y así fue. Porque un profeta, cuando habla lo que Dios manda hablar, se cumple. Pero cuando dice lo que él piensa que Dios dijo, cuando no dijo, es palabra muerta. Dice la palabra que Jesús enseñaba a muchas personas y había maestros de la ley. Y aún estando en la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, ellos ni la veían ni la sentían. Hasta que de repente gente que conocía y sabía de la presencia del Espíritu Santo abre un boquete en el techo y traen por la camilla a un paralítico. Y cuando ellos llegan con el paralítico se levanta, y es ahí donde la gloria de Dios desciende. Si usted no escucha a Dios, si usted no escucha al Espíritu de Dios, usted jamás va a tener revelación. ¿Están aquí? Y le habla a los que tienen, por cierto, don de lenguas o hablan en lenguas. Analícense ustedes mismos. Y si hablan en lenguas, tienen que conocer cuál es la voz del Espíritu Santo. ¿Están aquí? Quizás nunca se los habían revelado o enseñado, pero hoy se los digo por revelación. Si nunca han escuchado la voz del Espíritu Santo, no hablen en lenguas, porque entonces no saben de dónde proviene la lengua.
El Espíritu Santo sabe lo que habla. ¿Están aquí? Una vez hablando con alguien, me decía, yo tengo el don de lenguas. ¡Ay, qué bueno! Y bueno, empezamos a hablar y listo, vamos a orar al final. Y empezamos a orar, y yo orando. Se me fueron 10 minutos orando. Y la persona empezó a hablar en lenguas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Yo decía, ¡wow! ¡Qué bueno que tiene el don de lenguas! Ahora le voy a hacer una pregunta. Sí, claro, pregúnteme. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Entonces llega y me dice, el Espíritu Santo dice esto y esto. Y lo único que le dije fue, mentira. Porque yo tengo el don de revelación de lenguas. Y lo que usted dijo no es una lengua espiritual. Y mucho menos dice eso el Espíritu Santo. ¿Están aquí? Yo una vez le dije al Espíritu Santo, Señor, dame el don de revelación de lenguas. Porque yo anhelo primero el revelar y luego hablar. ¿Para qué yo voy a decir si no sé qué es lo que digo? Y ¡pum! De momento viene y alguien habla en lenguas y le entiendo y empiezo a traducirle. Yo creo que ustedes algún día vieron 2, 3 ocasiones cuando Fernando hablaba en lenguas y yo traducía al español lo que decía. Eso es revelación de lengua. Por eso, si usted no ha escuchado al Espíritu Santo, no hable en lenguas, para que no lo contriste. Porque vaya a ser que el público le diga, venga, ¿y qué dijo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo manda a decir esto y esto. Por en estos días viene en internet una loca hablando en lenguas y decía, y el Dios dice pum. Oiga, qué tan claro se aprendió el Apocalipsis. Porque lo charro es que decía y hablaba el español conforme la letra está en la Biblia. Y así no habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro está, que te revela desde la palabra, pero no el contexto, el contenido como está. Usted dice, ay, el Espíritu Santo manda a decir que te cuides. Sepa que es el Espíritu Santo el que está hablando. ¿Están aquí? ¿Se fueron? Vamos a decir, y vendrá tinieblas sobre la tierra, dice el Espíritu Santo. Va. Ay, qué bonito como habla en lengua. Sí, pero es que la palabra de Dios habla. Eso yo ya lo sé, no me diga eso. A mí tráigame nueva revelación. ¿Están aquí? Yo le he pedido mucho a Dios, y cada que hablo en lengua, si hay alguien aquí, ¡pum!, siento que alguien está enfermo, con dolores, y levanta la mano el fulano. Y y vuelvo a hablar en lenguas, y vuelvo y le digo, y siento, y aparece. Hablando en lenguas, y usted está sano, usted no tiene cáncer de páncreas. Estoy esperando ir a Manizales al próximo evento y nos van a mostrar el examen, el dictamen médico, y el cáncer de páncreas que había desapareció. Y Dios lo dijo, Dios lo hizo. ¿Están aquí? Ahora vamos a hacerle una pregunta a los que hablan en lenguas, que acá son como 4 o 5 que hablan en lenguas. Y con eso terminamos. ¿Qué te dice Dios antes de hablar en lenguas?
pueden responder. ¿Se fueron? Yo le quiero aportar. A ver, lo que yo, pues, en el caso mío, primero es la palabra, primero es ir a la palabra y hacer una introspección de la palabra, ¿sí? De acuerdo a lo que está en la palabra, la comunión con el Espíritu Santo, cuando en realidad uno se mete pues con él, y de ahí viene la revelación por la palabra. Antes tiene que estar la palabra, primero que hable él, escucharlo a él, y luego ya él revela por medio de la palabra. Ay, mijo, pues yo lo que he dicho es lo que pues, Primero habla él, pues. Recuerden la pregunta. ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo de Dios antes de tú hablar en lenguas? Porque en la prédica les dije, primero hay que escucharlo para poder hablar. ¿Qué te dice? O sea, yo lo que es como que lo que escuches como de acuerdo al momento, como, o sea, como si alguien si alguien está triste o como, entonces el Señor como que me pone en la mente pues como no sé pues. Es como la guía Sí, del como- Espíritu Santo. Pues eso es lo que me pone a mí como como si hay tristeza o... pues entonces es como sentirlo. Yo es como, Sentirlo. o sea, cuando le estamos más bien alabando. No, ¿Pero qué te dice para que tú hables? ¿Cómo sabes que ya puedes hablar en ese momento en lenguas? Pero es que uno no no, sabe, no habla. y yo por ejemplo no, o sea, no sé, pero entonces yo por eso no hablo duro ni nada porque no sé, Sí, o sea, Por más que hables pasito, uno los escucha. sí, pero... Mire, acá es donde más duro se siente ese aparato. Y cuando yo están hablando en lengua, yo sé quién está hablando. Pero yo lo único que sé es que uno lo siente muy fuerte. Y es algo que, pues no es como uno quererle decir algo a una persona, sino como lo que uno le quiere decir a él. No. Porque el hablar en lenguas es revelación. No es revelación. No es oración. No. Es revelación. No se habla en lenguas para orar. Pues yo le hablo así. Se habla en lenguas para revelar. Y antes de hablar en lenguas, Él primero te habla. O sea Sí, es que que no, primero o tiene sea que que, Primero. Eso, Él primero te habla. o sea que entonces nosotros Y ahí es donde usted dice, wow. Si no me cree que Él es el primero en hablarte para que tú puedas hablar en lenguas, porque de lo contrario, analiza qué lenguas estás hablando. A mí me gusta tocar temas profundos. Si no me cree, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hay diferentes clases de lengua. Porque él dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento. Y llenó toda la casa donde estaba. Escuche, les habló a través de una ráfaga de viento. Luego llenó toda la casa y se les apareció como lenguas de fuego. Y se repartió y se posó cada uno en ellos. Primero habla, después se siente y de ahí se habla. ay, mijo, entonces, ¿Están aquí? Es interesante lo que dice el versículo
4 al final. El Espíritu les concedía expresarse. O sea, primero tiene que haber un permiso, como digámoslo así, lo puedo decir. Él dice que como concedía expresarse. No les permitía. Por eso, primero habla, Y luego después lo sientes y después hablas. Venga usted, que usted habla mucho en lengua. ¿Están aquí? Ahora, a partir de que cuando vas a hablar en lenguas, primero escúchalo, después siéntelo y luego habla. No lo siente. y luego habla. ¿Están aquí? Es algo muy fuerte. Escúchenme para que aprenda. No puede faltar ninguna para hablar en lenguas. Entonces, si no lo escuchas, si solo sientes, no hables. Si solo escuchas, si no lo sientes, no hables. Tienes que escucharlo, sentirlo, para poder hablarlo. ¿Están aquí? Ninguno de ellos habló sin antes haberlo escuchado, sentido. Porque dice, y vino del cielo un ruido y los llenó. Y entonces vinieron las lenguas. ¿Están aquí? Yo quiero que aprendan esto para cuando algún día les toque enseñarlo, sepan. Por eso la palabra de Dios dice, hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Y la gente que está en Dios no puede hablar lo que no entiende, porque así nunca va a ver a Dios. ¿Están aquí? Ahora, tarda mucho en adquirir muchos dones, porque se necesita de comunión con Él, de anhelarlo y que Dios te diga, sí, te doy la gracia para que tengas ese don. A ver, que se nos va agotando el tiempo, pero a ver, no me quiero equivocar, ni quiero que lo tomen a mal, pero dígame, le pongo este ejemplo. Yo voy con don Alberto en un avión, y don Alberto es latino, español, como yo, y yo empiezo a hablar en lenguas, y él me mira, y al final me pregunta, joven, ¿qué estaba diciendo? No sé, me cogió como algo y empecé a hablar. La gente lo que te va a decir es, ¿y cómo sabe usted que eso es de Dios? Si ni siquiera usted lo entiende. Y los primeros que van a preguntarte eso es la gente que no cree. Y para que crean, usted va a tener que decirle esto y esto y esto, lo dijo. Vuélvamelo a repetir. Y usted volverlo a repetir tal cual como lo dijo. O sea, que no habla lo que escucha de Dios. Por eso se escucha, se siente y se habla. ¿Están aquí? Quiero que aprendan eso. Y si no, mediten esta noche y díganle, Señor, ¿yo qué lenguas hablo? Porque quizá te he sentido pero no te he escuchado, o quizá te he escuchado pero nunca te he sentido. Y ahí es donde viene la conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tú que eres el que hablas, no entiendo que yo hable lenguas pero ni siquiera te escuche a ti. Claro está, Dios pone, cuando la gente no tiene el don de interpretación de lenguas, Dios pone algún intérprete de lenguas, y eso es bonito, porque Dios va mostrando su poder. Pero que usted hable lenguas, por más que alguien se las revele o le traduzca la lengua, usted nunca lo escuchó de Dios. Usted va a ser como Isaías cuando estaba el rey Usías. Usted va a hablar sin haber escuchado y sin haber sentido la presencia de Dios. ¿Están aquí? Quiero que entiendan eso. No van a poner bravos conmigo. Quiero que entiendan. Les estoy enseñando
Les estoy enseñando porque no quiero que mañana alguien, a lo que el ejemplo que les puse, les pregunte, ¿y qué dice usted ahí? Porque nos vamos a enojar si es verdad. Están aquí. Espera Que al menos sepamos lo que estamos hablando. Y si no, hagan como doña Marlene. Hable para usted. Hable pasito. A que nadie le diga, venga, pero es que A que nadie lo- hay gente muy polémica que te va a meter en diálogo y te va a dejar quién sabe cómo. Porque es que es muy difícil y créame, es muy complicado que usted hable lenguas, pero usted no, es como el que habla inglés, pero no sabe qué dice el inglés. ¿sabe qué dice? ¿Sí me entiende? O es como el que habla inglés, pero no lo sabe escribir, no habla nada. Porque entonces, cuando un día se quede sin voz, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a traducir? Pero ¿cómo lo va? ¿Cómo va a escribirlo? ¿Cómo va? ¿No? ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Dios ahorita quiere es eso. No que se hable mucho en lenguas, sino que entiendas que mientras no esté el Espíritu Santo de Dios, ¿qué lenguas estás hablando? Freddy, pero entonces, por ejemplo, yo que creo a hablar en lenguas, o sea, ustedes me quedo callada, o sea, cuando Por eso le dije, hable para usted, Sí, porque esas lenguas también edifican. hable para usted, que edifiquen su Sí, espíritu. porque Por muy eso es edificante. lo que Hable para usted. hablo para uno. Y es que es delicado, o sea, hay que saber. Es un tema. Hable para usted, que nadie lo escuche. Ajá. Que nadie lo escuche. Ahora, Freddy, te hago una pregunta, porque es que el enemigo también, aunque no las interpreta, no conoce ese lenguaje, pero ¿qué hace el enemigo en este caso ahí? O sea, él es muy estratégico y puede confundir, puede venir con una profecía, algo que no Sí, es. claro. ¿Sí o no? Eso es lo que Por pasa. eso le digo, aunque él no las interpreta, él las habla. Ah, exacto, entonces ahí donde es cuidadoso, mucho cuidado. Por eso hay que Dios siempre ponga en tal lugar. Y uno tiene que decirle, Señor, que si van a hablar en lenguas, actívame el don de interpretar. Porque vaya y a través de la lengua, es que el diablo también las habla. Entonces el diablo maldiga en lenguas y la gente, gloria a Dios, aleluya, y el diablo maldiciéndolos. Eso es tremendo. Tiene que haber alguien a quien Dios le revele. Esos son temas de guerra espiritual. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso lo delicado y es a preguntarle, no es decir no volveremos a hablar lenguas, no, es preguntarle, Señor, si mis lenguas sí son tuyas, si no, enmudéceme, cállame, quítame eso. Tremendo. El enemigo ¿Sí me hago entender? muy buenos a Yo quisiera que todos hablaran lenguas, Si no son de él, pero a Dios le he pedido muchísimo, qué miedo. muchísimo, Señor, apártale las lenguas, Ay, sí. porque sé que no son sus lenguas todavía. Hay lenguas que se han hablado acá que no son las lenguas de Dios. Yo tengo que decirlo, Pues siquiera lo digo porque Pero es seguimos bueno, en sí. la misma. porque Pero es importante. siempre tengan esto presente. Si lo escucho, si lo siento, lo hablo. Si solo lo escucho y no lo siento, guardo silencio. Si solo lo siento y no lo escucho, guardo silencio. Pero si lo escucho y lo siento, haré como los discípulos. Hablaré en lenguas. Porque entonces lo tengo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Mire, vamos a ir a algunos lugares donde hay gente que interpreta lenguas. Y no me gustaría que en vergüenza quedara alguno que le dijeran, hey, venga, pero sus lenguas no son de Dios. Ay, Dios. Entonces no me gustaría que eso pase. Por eso les digo, no tengan afán. No tengan afán en hablar lenguas. No tengan afán en interpretar lenguas. No tengan afán en tener dones. Dejen que el tiempo de Dios es perfecto. Y punto. Si nacimos para que Él nos use, Él a su tiempo. Si él no las quiere dar, Eso es todo. Pero no se afanen, no se afanen. Porque eso se llama ser arrogante y Dios te desecha. Dios te desecha. Y entonces el día que ya quieras el don, ya Dios no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque un día, por la arrogancia, el afán y la carrera, tú lo desechaste. ¿Están aquí?
Así que tengan cuidado, las cosas espirituales son espirituales. Esos son espirituales. Pero hay que tener mucho cuidado. Y nosotros no sabemos cómo Dios lo va a hacer. El apóstol Pablo fue uno de los que recomendó ser muy cuidadosos en eso. Muy cierto. Y todavía no lo dijo, lo dice. Lo dice. Ahí está, porque está escrito. Lo dice. Lo dice. Y mientras todavía la palabra esté, todavía lo dice. Y es ahí donde hay que tener ese cuidado. Donde hay que tenerlo. Mire, le voy a contar algo. Yo no me afané por hablar en lenguas. Nunca me afané por hablar en lenguas. Es más, cuando las hablo es porque fluyen. No porque yo siento que tengo que hablarlas. Y ahí es donde se revela. Porque aparte, la lengua trae revelación. ¿Están aquí? Por eso las lenguas del Espíritu Santo son revelación. Son revelación. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que queremos ser como su profeta Isaías, pero dejando al rey Usías, dejando todo, dejando lo que Usías no había dejado: la arrogancia, la altivez, la soberbia, la prepotencia, el orgullo, todas esas cosas. Y digámosle: Señor, yo quiero que tú me envíes a mí, pero primero, Señor, quita de mí lo que no te agrada. Quita de mí, Señor, esa arrogancia que no me deja, Señor, ser un buen servidor. Esa arrogancia, Señor, que me tiene vendado, que quizás no me deja escuchar, Señor, lo que tú quieres enseñarme. Esa arrogancia, Señor, porque no me gusta aceptar lo que me enseñan o la corrección. Quita de mí esa arrogancia, Señor, porque cuando me corrigen yo no quisiera volver, o no quisiera volver a hablar o escucharte o obedecerte. Quita de mí, Señor, esa arrogancia para un día poderte servir de verdad. Porque no quiero, Señor, ser desechado. Porque no quiero, Señor, que me deseches de tu altar. Porque no quiero, Señor, quemar el incienso cuando tú no lo has pedido. Porque no quiero, Señor, hacer cosas que no vienen de ti o que tú no has enviado a hacerlas. Porque quiero, Señor, dejar el afán y dejarme, Señor, moldear y preparar por ti, por el Espíritu Santo y por quien tú pones terrenalmente. Señor, aquí estoy. No quiero tener afán. Quiero ser paciente y obediente hasta que tú quieras hacer algo, Señor. Y así los enfermos puedan sanarse, los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír, los mudos puedan hablar, los paralíticos se puedan levantar, poder dar una voz de aliento, de ánimo, y que cada palabra, Señor, pueda salir entonces de mí. Señor, que pueda ver tu gloria, que pueda ver tu gloria, Señor. Háblame. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, por este mensaje, Señor. Gracias, Jesús, porque cada día aprendo, no para agradar al hombre, sino para agradarte y servirte a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Las puertas hoy se abren, enfermos hoy se sanan, los muertos resucitan en tu presencia. Los ojos hoy caminan, los sordos hoy oirán, estériles fecundan en tu presencia. Yo quiero ver Vamos, tu gloria, tu gloria, tu gloria.
soberbio, ese Usías altivo, ese Usías que no nos deja entender tu palabra y comprender, Señor, a través de tus ungidos. Hoy queremos despojarnos de esos Usías, Señor, de ese pensamiento que teníamos que era como yo creía, mas no como tú, Señor, lo habías enviado. Pero hoy que lo he entendido, hoy quiero ver tu gloria en mí. Hoy quiero ser lleno de tu gloria, de esa gloria que viene de ti, Señor. Mi vida, tu gloria, tu gloria, lléname de ti, inunda hoy mi vida de tu gloria. Señor, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. La palabra que nos habla a todos, Señor. Llénanos de tu gloria y bendícenos en todo tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada enseñanza. Gracias por cada palabra. Gracias por cada mensaje, Señor. Gracias, Jesús. Y todo aquel que quiera ver tu gloria, Señor, que la anhele, que la pida. Y tú, Señor, a tu tiempo, danos tu gloria. Danos tu gloria, Señor. En tu tiempo, en el nombre de Jesús. Yo quiero ver tu gloria. Tu gloria. Señor, yo quiero ver tu gloria, tu gloria, Señor. Aleluya, Dios los bendiga a todos. Nos vemos mañana a las 7 de la noche, una noche con el Rey. Dios les bendiga. Despídase del que tiene a su lado. Dios bendiga a todos los que nos vieron.